El Señor puede usarle nuevamente esta noche como lo ha hecho en las noches anteriores también. Y este próximo sábado vamos a poder estar nuevamente acá. Muy bien, antes de que él tenga su tema, vamos a pedirle a Keila Mengíbar que ella venga y nos pueda tener el canto especial en esta ocasión. Buenas tardes, hermanos. Este himno es para honra y gloria de Dios. Es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá.
El pastor Quintero me preguntaba al comienzo de semana, ¿y por qué nos vamos tan temprano? Falta hora y media todavía. Y le digo, bueno, es que a veces aquí el tráfico se pone... Y bueno, en toda la semana no habíamos tenido ningún problema, pero hoy se paró el freeway y no se movía para ningún lado. Y en una movidita me salí para irme por la calle y estaban igual las calles. Al último vimos que se movía más el freeway, nos metimos otra vez al freeway. Y bueno, de esos días que no nos alcanzó el tiempo, más de hora y media, ¿no?, para poder llegar. Pero estamos contentos de estar aquí y que Dios pueda utilizar nuevamente al pastor con el tema de esta noche. Buenas noches, hermanos. Antes de comenzar este tema, quiero decirles que seguramente a ustedes les va a gustar mucho, especialmente a los adventistas, el tema de esta noche. Pero quiero advertir que a las visitas tal vez no les va a ser muy agradable lo que voy a predicar en esta noche. Así que me quiero curar en salud. Antes de que escuchen el tema, quiero que sepan que no es nada personal. No tengo nada contra las iglesias que vamos a hablar esta noche, porque esta noche les voy a hablar de todas las iglesias. El tema de esta noche es el falso avivamiento y la idea es cómo podemos reconocer al pueblo de Dios, cómo podemos distinguirlo entre las demás iglesias. Voy a pedirles que dejemos las últimas bancas vacías, ¿qué les parece? Hacemos chiquito, los hermanos van a empezar a llegar ahorita y entre más adelante estén ustedes es mejor, porque así evitamos que el hermano tenga que venir acá al frente y pasar. ¿Qué les parece si dejan las últimas 4 bancas vacías y se vienen para acá? Por favor, les agradecemos grandemente. De esa manera no les voy a decir nada, no los voy a morder, ni les voy a pegar, no les voy a aventar nada desde acá. Los que están de 4 bancas para acá no se tienen que mover, eso sí les digo. Los que están en las últimas 4, eso sí, por favor, háganos el favor de venirse para acá y así somos un poquito más. Y dejan que la gente que va a llegar, pues ya, esos en vez de estar pasando aquí, se quedan allá atrás. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias por su cooperación en este asunto. Déjenme entonces explicarles un poquito acerca de lo que vamos a hacer. El Espíritu de Profecía, el Elena G. White nos dice que la mayoría de los verdaderos hijos de Dios, no está jugando, la mayoría de los verdaderos hijos de Dios todavía no ha pisado una iglesia adventista. La mayoría de los verdaderos hijos de Dios todavía no ha pisado una iglesia adventista. ¿En dónde está entonces la mayoría de los verdaderos hijos de Dios? Están entre los bautistas, están entre los metodistas, entre los anglicanos, entre los presbiterianos, entre los católicos, testigos de Jehová, mormones, pentecostales, asambleas de Dios. Ahí está la mayoría de los verdaderos hijos de Dios. Todavía no han pisado una iglesia adventista. Pero conviene que esos hijos de Dios salgan de esas iglesias, porque este es el verdadero pueblo de Dios. Ahora, no estoy hablando de que los que venimos a la iglesia seamos el verdadero pueblo de Dios. Estoy hablando de la doctrina que enseña esta iglesia. La doctrina de esta iglesia es la doctrina del verdadero pueblo de Dios. Ahora no estoy hablando de los miembros. También el Espíritu de Profecía nos dice que ni uno de cada 20 de cuyos nombres están escritos en el libro de la iglesia están listos para terminar su historia terrenal. Y si ni uno de cada 20, yo creo que esta noche no llegamos ni a 3 aquí. Por eso es que al hablar acerca del verdadero pueblo de Dios, no quiero que nuestras visitas se sientan ofendidas. Allá en las iglesias que voy a hablar, metodistas, anglicanos, presbiterianos, hay muchas personas que son verdaderos hijos de Dios. Al hablar de esas iglesias no estoy hablando de las personas que van a esas iglesias, estoy hablando de las doctrinas y de las prácticas que realizan en esas iglesias. El tema de esta noche es cómo podemos identificar al pueblo de Dios. Pero eso no implica que las personas que van a esas iglesias sean personas malas, o sean personas que no se van a salvar, o no sean personas que Dios ame, o que no sean personas que no formen parte del pueblo de Dios. Dice el Señor, tengo muchas otras ovejas que no están en este redil, a las cuales me conviene traer. Entonces quiero que lo entiendan bien. Todo esto es para que no lo tomen personal. No estoy hablando de personas,
Si allí a esta iglesia va tu tío, tu primo, tu amigo, o tú mismo a esas iglesias, no quiere decir que yo esté hablando de esas personas. Posiblemente esas personas sean verdaderos hijos de Dios. Pero voy a hablar de esas denominaciones específicamente. Estaba a punto de irme a dormir, domingo de noche, como cerca de las 11, entre 10:30 y 11 de la noche. Ya estaba con mis shorts, mi camiseta, listos para irme a dormir, cuando llega alguien a tocar la puerta, y toca la puerta así como desesperado. Cuando alguien te toca así la puerta así, tú dices, alguien está desesperado por abrir. Así que fui a abrir la puerta y me encontré un miembro de iglesia, un hermano de la iglesia, como tendría unos 8 años, 9 años de ser adventista. Todo desesperado, la cara toda blanca, estaba bien asustado, los ojos así bien abiertotes, y me dice, pastor, así atropelladamente, pastor, ¿cómo puedo saber que somos el pueblo de Dios? ¿Cómo puedo saber que tenemos el Espíritu Santo? Fíjense, 2 preguntotas bien importantes. Número 1, ¿cómo podemos saber que somos el pueblo de Dios? ¿Cómo podemos saber que la iglesia adventista es el pueblo de Dios? Número 2, ¿cómo podemos saber que tenemos el Espíritu Santo? 2 grandes preguntas al mismo tiempo, cerca de las 11 de la noche. Así que yo pasé al hermano y dije, hermano, cuénteme, ¿qué le pasa? Entonces nos senté allí en la sala y me contó una historia. Esa noche, ese domingo en la mañana, nuestro hermano había asistido a una iglesia que reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Y la razón por la que había ido a esa iglesia es porque su suegra asistía a esa iglesia. Acabamos de terminar una campaña de evangelismo. Y antes de la campaña yo les había dicho a los hermanos, vayan, inviten a todos los que puedan, parientes, amigos, tíos, primos, amigos, vecinos, tráiganlos, tráiganlos a la campaña. Y él había ido con su suegra. La suegra, ya les dije, es la que asistía a esa iglesia. Y le había dicho, suegra, vamos a la campaña, y que mire, la trató de convencer de 1000 maneras. Y la suegra le dijo, mira, yo estoy muy a gusto en mi iglesia, no me molestes. Bueno, le insistió tanto que al finalmente la suegra le dijo, mira, vamos a hacer un trato. Yo voy a ir contigo todas las noches a la campaña, no me voy a perder ni una noche, con la condición de que el domingo en la mañana tú vengas conmigo a mi iglesia. A ver qué les parece el trato. Ella iba a ir todas las noches a la campaña, no se iba a perder ni una noche, con la condición de que él el domingo fuera a la iglesia con ella. Eso equivalía desde el sábado que empezamos en la noche, sábado en la noche, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Incluso dice hasta el sábado en la mañana, ¿quieres que voy contigo a la iglesia? Y en la tarde y todo. Así que la señora, dijeron, trato hecho. Hicieron un trato y la señora fue toda la semana a la campaña de evangelismo. Y llegó el domingo en la mañana. Ese domingo en la mañana nuestro hermano de la iglesia fue a la iglesia con la hermana. Yo tuve la oportunidad de conocer esa iglesia. Estaba como de este tamaño, más o menos como este, un poquito, tal vez un poquito menos ancha. Pero sí, una iglesia así como este tamaño. Es la iglesia a la que asistió nuestro hermano. Ahora, ¿por qué la conozco esa iglesia? Porque algún día entré al templo de esa iglesia, porque unos trabajadores de yeso estaban haciendo unas molduras en mi iglesia y querían mostrarme unas molduras que habían hecho ahí. Así que fui a ver las molduras que habían hecho en esa iglesia. Así que conocí ese templo. Tenía así 2 filas de sillas, de bancas. Nuestro hermano llegó temprano, el domingo en la mañana, se sentó de este lado, en la parte de atrás, ahí se sentó. Y entonces en estas iglesias el ejercicio de canto, al frente tienen una batería, tienen un bajo eléctrico, tienen guitarra eléctrica y tienen un ejercicio de canto de 45 minutos a 1 hora. Y la primera parte del ejercicio de canto es a ritmo de batería y bajo, y la gente está aplaudiendo, y algunos levantan las manos y se emocionan y es brincar y brincar. Ya después la segunda parte le bajan, le calman, de pronto se detiene la música rápida y empiezan entonces con la parte de la adoración. Tienen lo que es la alabanza, que ese sí es a bombo y platillo, y la segunda parte es la de adoración, donde bajan la música y ponen a toda la gente bien relajadita. Algún día predicando este sermón, un ex pastor de estas iglesias me dijo, pastor, mire, todo eso lo hacemos a propósito. Cuando los dejamos cantar y cantar y cantar es para que estén metiendo aire y sacando aire, jalando aire y sacando aire. Es lo que queremos, que estén
estén respirando y que estén cantando y que estén, entre más brinquen y más se mueven, y luego después les bajamos la música y venimos a ver si ya están en su punto, me dice. Y me imaginé una señora que hace un pastel y viene y le mete el tenedor para ver si está en su punto. Y le dije yo, ¿en su punto para qué? Me dice, pues para que reciban el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los arrebate, los tome. Bueno, aquí estuvieron cantando y cantando y cantando unos 45 minutos tal vez, no sé cuánto sería, más o menos así me contó el hermano. Y de pronto, ya cuando yo creo que ya estaban listos, se puso de pie, no sé si el pastor o el dirigente, llegó al frente de la iglesia y dijo, hermanos, en esta mañana de domingo vamos a pedir al Espíritu Santo que descienda con gran poder y arrebate a todos los que necesiten la presencia del Espíritu Santo. Si hay alguien que está enfermo entre nosotros, que desee ser sanado de su enfermedad, ven aquí al frente y vamos a pedir que el Espíritu Santo descienda con poder aquí a nuestra iglesia. Y entonces comenzaron a pasar al frente un grupo de personas, se llenó el frente de gente. Todo el frente estaba lleno de personas allí, no sé si enfermas o cómo estarían, pero estaban todos allí al frente. Y entonces el hermano levantó las manos al cielo, hizo una oración, y los que han asistido a esas iglesias saben que cuando una persona ora, todas las personas repiten también, hablan también en la oración. Así que, terminando la oración, el pastor o la persona encargada se acercó al primero de la fila y dijo unas palabras, le puso la mano en la cara, y la persona recibió el Espíritu y cayó al suelo. Se fue con el siguiente, le puso la mano en la cara y al suelo. Y con el siguiente le ponen la mano en la cara y se van cayendo. Les ponen a un diácono para que los cacha, ¿verdad? Prácticamente los atrapa y los acuesta. Y así se van uno por uno. A veces no se caen y les empujan un poco la cara así para que se vayan para atrás. Y así los fueron tumbando, unos quedan de ladito, otros boca arriba, otros boca abajo, los fue tumbando uno por uno, hasta que los tumbó a todos y los tenía todos acostados como tapetitos al frente de la iglesia. Todos tirados al frente de la iglesia, tomados por el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes han visto eso, pero bueno, así estaban, ya estaban todos tirados al frente. Y entonces el pastor dijo, aquí, en esta iglesia, hay alguien que no cree que lo que estamos haciendo aquí es de Dios. Entre nosotros hay un Judas, aquí hay un espía. Tenemos un Judas entre nosotros, un incrédulo. Hay alguien que no cree que lo que estamos haciendo aquí es de Dios. A ver, ¿dónde estás? Ponte de pie, confiesa que no crees que lo que estamos haciendo aquí es de Dios. Y pues todos los hermanos empezaron a mirarse unos a otros. Y el mismo hermano empezó a voltear para todos lados y dice, pues ¿quién será, verdad? ¿Quién está hablando? El pastor. Y entonces dice, a ver, levántate. ¿Dónde estás? Confiesa que no crees que lo que estamos haciendo aquí es de Dios. Y nadie decía nada. Ya se estaba enojando el que estaba enfrente. ¿Dónde estás? Levántate. Dice, no te vas a levantar. No te vas a levantar. Bueno, mira, nada más para que veas el poder que tenemos en esta iglesia, le voy a pedir al Espíritu Santo que a la cuenta de 3 se te meta. Le voy a pedir al Espíritu Santo que a la cuenta de 3 el Espíritu Santo te arrebate y ahí donde estás vas a caer al suelo, tomado por el Espíritu Santo. Y el hermano me la contó. Mira, hermanos, el hermano había hecho un viaje a mi casa, asustado, para contarme la historia. Y me dice, mire pastor, cuando ese hombre dijo, a la 1, porque así empezó, oró, le pidió al Espíritu Santo que arrebatara al incrédulo, y luego dijo, a la 1. Cuando ese hombre dijo a la 1, dice, mire pastor, yo sentí que algo bien grande se puso atrás de mí. Yo no sé qué era, pero algo bien grande se puso atrás de mí. Y sentí que me abrazó, sentí donde me dio un golpe así con, no sé, pero me pegó en el estómago y me sacó el aire. Le sacó el aire, sintió que le tapó la nariz y los ojos, me los tapó y me tapó la nariz. ¿Qué es lo primero que haces cuando sientes necesidad de respirar? Y dice, mire pastor, lo que me dieron ganas fue de respirar, pero pensé, me dio un miedo de que si yo respiraba se me fuera a meter algo por la boca. Así que el hermano no respiraba, estaba así.
dice, lo único que hacía en mi mente, Señor Jesús, ayúdame, ayúdame. Empezó, le dio un miedo horrible. A las 2, dijo el que estaba enfrente. Dice, mire pastor, yo sentía que me quería desmayar. Me estaba apretando los ojos, la cabeza. Sentía que me estaba zarandeando ahí en la silla y él luchando, sudando ahí lleno de miedo. 2:30, así me la contó. Dice, en ese momento el hermano se pone de pie, y donde se pone de pie luchando con lo que lo estaba agarrando, dice, se fue lo que me lo estaba agarrando. Se quedó ahí en medio de la iglesia, sudoroso así, porque empiezas a sudar cuando estás todo nervioso, sudoroso, asustado, mirando para todos lados. Y el que está enfrente dice, ahí estás, te diste cuenta el poder que tenemos aquí en la iglesia. Aquí no estamos jugando, este es un lugar donde el Espíritu Santo desciende con poder. Aquí tenemos el poder del Espíritu Santo. Bueno, lo empezó a poner, decimos los mexicanos, como camote. El hermano, no sabiendo qué hacer, salió así por la silla y se fue para salirse de la iglesia. Iba todo asustado, y cuando iba hacia atrás, dice, mire pastor, yo dije entre dientes, no podía haber escuchado, yo lo dije nada más así, los dientes, nada más. Señor, perdóname, fue lo que dijo. Y el que está de enfrente dice, y todavía le va pidiendo perdón a Dios. Pues si es el mismo, ¿a quién le pides perdón? Es el mismo. El hermano se fue con eso en la mente, se fue a su casa, no pudo comer bien, anduvo todo nervioso todo el día, le dieron una azuquita para el susto, nada. En la noche, dice, yo no voy a dormir, no puedo pasar la noche así que voy a buscar al pastor. Y ahí viene a mi casa. Llega cerca de las 11 de la noche, entre las 10 y las 11, 10:30 y las 11. Me toca la puerta de la casa y me pregunta, pastor, ¿cómo puedo saber que somos el pueblo de Dios? ¿Cómo puedo saber que tenemos el poder del Espíritu Santo? Así que espero que ustedes hayan leído el versículo que puse aquí encima, ¿verdad que sí? 1 Juan 4:1 dice que debemos ser crédulos o que debemos ser incrédulos. A ver, una vez más. 1 Juan 4:1 dice que debemos ser crédulos o que debemos ser incrédulos. Hay cosas en las que tenemos que ser crédulos, pero hay ciertas cosas en las que hay que ser incrédulos. Aquí el apóstol Juan nos dice que no debemos ser crédulos. Hijitos míos, no creáis a todo espíritu, nada más porque vino un espíritu, nada más porque hubo una manifestación espiritual, ¿por eso vas a creer? No, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Porque hay muchos, dice, falsos espíritus. Hay que probar los espíritus para saber si son de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente hay falsos profetas que han salido por el mundo que tienen falsos espíritus adentro. Entonces hay que probar. Hubo una manifestación espiritual, hubo un espíritu, el espíritu se le metió a alguien, lo tumbó al suelo, habló en lenguas, hizo cosas sobrenaturales, ocurrieron cosas fantásticas. ¿Eso garantiza que son de Dios? No, hay que probar a los espíritus para saber si son de Dios. Y aquí estaba el hermano preguntándome, ¿cómo puedo saber que somos el pueblo de Dios? Así que tomé al hermano, lo llevé a la mesa, tomé una hoja de papel y en la hoja de papel escribí 12 cosas. ¿Cuántas cosas dije que escribí? Una lista de 12 cosas. Ahí están las 12 cosas que escribí. En un papel escribí 12 cosas que las iglesias cristianas hacen, que las iglesias cristianas hacemos. 12 cosas: leer la Biblia, predicar, obviamente de Dios, orar, creer, ser piadosos es portarse bien, o sea, ser piedad. Puse llamar a Jesús Señor, siempre estar hablando de Dios, siempre estar hablando de Jesús, siempre estar hablando de Jesús, llamar a Jesús Señor. Luego también le puse profetizar, le puse hacer milagros, le puse expulsar demonios, le puse recibir el Espíritu Santo, obviamente hablar en lenguas y amar a Dios y al prójimo.
Amar a Dios y al prójimo. Bueno, aunque ser piadosos ya va incluido amar a Dios y al prójimo, pero bueno, lo puse allí. Hice una lista de 12 cosas. Ahora vean bien la lista de 12 cosas. Esas 12 cosas que están allí son de Dios, amén. A ver, no me convenció ese amén, otra vez. Esas 12 cosas que están ahí son de Dios, amén. Hermanos, ¿son de Dios o no? ¿Por qué? A ver, ¿cuál no es de Dios? ¿Dios no expulsa demonios? ¿Por qué? ¿Por qué están todos dudosos? Véanlas bien, hermanos. Las 12 cosas. A ver, ¿Dios quiere que leamos la Biblia? ¿Dios quiere que prediquemos? ¿Dios quiere que oremos? ¿Que creamos en Él? ¿Que seamos piadosos? ¿Que Jesús sea nuestro Señor? ¿Que profeticemos? ¿Que expulsemos demonios cuando se meten en los cuerpos de los hombres? ¿No nos dio el Señor Jesús poder para expulsar demonios? Sí. ¿Hacer milagros? ¿Echar demonios? ¿Recibir el Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando te bautizas? ¿No recibes el Espíritu Santo? ¿Nos ha dado el don de lenguas o no? Algunos se quedan así como, sí. Las 12 cosas que están allí, ¿los discípulos recibieron el don de lenguas? ¿Sí o no? ¿Lo recibieron los discípulos? Sí. Entonces, ¿por qué dudan? Las 12 cosas que están ahí son de Dios, amén. Otra vez, amén, amén, amén. Porque los veo así como que están así como, amén. Hermanos, son de Dios las 12 cosas. Son de Dios sin lugar a duda, sin lugar a duda. ¿Ok? Ahora sí les voy a hacer la pregunta con jiribilla. Jiribilla es que tengan cuidado porque a lo mejor va una trampa en la pregunta. Tengan cuidado con lo que van a responder. Vean bien las 12 cosas que están allí. Acuérdense que a Lucifer, el enemigo de Dios, le dicen Satanás, porque Satanás quiere decir el maestro del engaño o el engañador. Satanás es el maestro del engaño, padre de mentira. Él es un engañador maestro. ¿Habrá alguna de esas 12 cosas que está en la lista que Satanás no pueda reproducir engañosamente? ¿Habrá alguna que no puede? Ni le busquen, hermanos. Las 12 cosas que están allí, Satanás las puede hacer. Las 12. Y de eso se trata este sermón. Te quiero mostrar que porque hagan esas 12 cosas no te garantiza que sean de Dios. El diablo las puede hacer. ¿Puede Satanás leer la Biblia, hermanos? ¿Puede o no puede? Sí puede. Se la sabe de memoria. Ahí en Lucas capítulo 4 versículos 9 al 12 nos dice que Satanás llevó a Jesús a las almenas del templo, ¿verdad? Lo puso ahí en las almenas del templo. Y se acercó Satanás y le habló y le dijo: échate abajo, aviéntate, porque está escrito. ¿En dónde estaba escrito? ¿En dónde estaba escrito? En la Biblia. Escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. A ver, le estaba diciendo de memoria un versículo de la Biblia. ¿Qué versículo le estaba repitiendo? El Salmo 91. Cuando yo era chiquillo, mi mamá me enseñó el Salmo 91 para que no me diera miedo en la noche. Y aquí está el mismo Satanás diciéndolo de memoria. No se le está haciendo la lengua de chicharrón ni nada, ¿verdad, Satanás? Satanás se sabe de memoria por lo menos el Salmo 91. Yo les aseguro que Satanás se sabe de memoria la Biblia. La ha leído y la ha vuelto a leer. A Satanás no le pasa nada a leer la Biblia. Satanás se la sabe. Satanás se sabe la Biblia. Entonces, sáquense de la mente que porque alguien trae la Biblia en la mano es de Dios. ¿Cómo creen que Satanás hizo para saberse la Biblia? Pues tuvo que haber agarrado. Ahora, pon una imagen en tu mente, y ve al diablo con una Biblia en la mano leyéndola.
que una persona traiga la Biblia en la mano no quiere decir que es de Dios. Yo viajo y a veces en el avión traigo la Biblia arriba, cuando la voy a subir al avión me hacen bien la revisión, y ya me ha tocado varias veces que ven la Biblia, la que me está revisando dice, oh, you're a Christian. O sea, usted es cristiano, me dice. Digo, ¿por qué? Porque traigo Biblia. A lo mejor soy el diablo. O sea, qué fácil, nomás porque traes la Biblia ya eres de Dios. Viene una persona con una Biblia y te toca la puerta y te quieren hablar de Dios porque traen Biblia, por eso son de Dios. De hijos del diablo. El hecho de que una persona traiga la Biblia no garantiza que sea de Dios. Pueden ser hijos del diablo y traer una Biblia. ¿Les queda bien claro eso? No, es que traen Biblia. ¿Y qué? También el diablo trae la Biblia. Satanás se aprendió el Salmo 91 leyéndolo. ¿Está Satanás leyendo la Biblia? El enemigo de Dios lee la Biblia. Traer la Biblia no garantiza que seas de Dios. Satanás la puede leer. De hecho, la lee. Eso es lo primero. La siguiente pregunta es, ¿puede Satanás predicar? Pues sí, ya de predicar muy bien. Pero a ver, vamos más allá. ¿Podrá Satanás predicar la verdad? Otra vez. ¿Podrá Satanás predicar la verdad? Ya los agarré. Claro que predica la verdad. Es más, díganme una. Yo sé que Satanás es padre de mentira, así dice la Biblia. Pero díganme una mentira que Satanás haya dicho bíblicamente. Una, díganme. Y se murieron ese día. Dios le dijo a Eva, le dijo, el día que de él comieres, ¿qué va a pasar contigo? Y Satanás les dijo, no te vas a morir. ¿Se murieron ese día? Ya le estamos dando interpretaciones, ¿verdad? Ya se dan cuenta, no se murieron. Dice, pues es que se murieron espiritual. Y ya los veo dudando. A ver, busquen otra. Pues sí, pero él no es el diablo. Él es un agente del diablo, pero no es el diablo meramente. Por eso les digo, Satanás es padre de mentira. Pero ustedes van a encontrar que Satanás en la Biblia casi siempre dice verdades. Mira, por ejemplo, va Samuel y consulta a la pitonisa de Endor. Era el diablo. ¿Qué mentira le dijo a Saúl? ¿Se acuerdan que Saúl fue a consultarlo? Y le preguntó qué es lo que iba a pasar. Y el diablo le dijo que iba a pasar. ¿Era verdad o era mentira lo que le dijo? Le dijo, Dios te ha desechado y hoy vas a morir tú y tus hijos también. ¿Era mentira o era verdad? Era verdad. Y si ustedes se van ahí a Hechos capítulo 16, versículos 16 en adelante, se van a encontrar una historia, dice la Biblia, que Pablo y Silas iban todos los días allá en Filipos a la oración. Todos los días iban a la oración. Y dice la Biblia que todos los días, no nomás un día, todos los días salía detrás de ellos una muchacha que estaba poseída por un demonio. Dice la Biblia que tenía dentro un espíritu pitónico, o sea, un espíritu de la serpiente. Y esta muchacha hablaba, el espíritu hablaba a través de ella, y ese espíritu todos los días, no nomás un día, todos los días salía detrás de Pablo y Silas gritando por la calle, estos hombres os anuncian el camino de la salvación, les hablan del verdadero Dios y la vida eterna, estos hombres les dicen cómo ser salvos de esta perversa generación, estos hombres les hablan de la verdad. ¿Era verdad o era mentira? A ver, ya me confundí. ¿Por qué Satanás le está haciendo propaganda a Pablo y a Silas? ¿Que no son enemigos de él? ¿Por qué le está haciendo propaganda? Es que de eso se trata. Este sermón se trata de lo mismo. ¿Sabes tú cuál es el engaño favorito de Satanás? El engaño favorito de Satanás es que la gente crea que
sus agentes y los agentes de Dios son los mismos. Fíjate, esa muchacha tenía dentro un espíritu y la gente de Filipo sabía que esa muchacha tenía un espíritu, un poderoso espíritu adentro. Y Satanás sabía que tarde o temprano el espíritu de Pablo y Silas se iba a manifestar. Lo que Satanás quería es que la gente pensara que el mismo espíritu que tenía la muchacha era el mismo espíritu que tenían Pablo y Silas. Si ella les hacía propaganda, es que son del mismo bando. A Satanás le encanta revestirse de manto, como que Dios y él están unidos, o como que sus agentes son agentes también de Dios. Eso le encanta, es el engaño que le encanta. Eso que estás viendo tú, lo que hacen las iglesias, y esta noche te voy a demostrar que son iglesias del diablo, iglesias de Satanás en realidad. No le sirven a Dios, le sirven al diablo. Le sirven más, así como son esas iglesias, que declarándose de Satanás. Se presentan como si fueran de Dios, pero realmente son del diablo. Y ya los veo todos así medio nerviosos. Entonces dicen, bueno, y si Satanás predica la verdad. Fíjense cuántas veces me llegan los hermanos y me dicen, pastor, prendo el radio y escucho los sermones de estas iglesias y dicen puras verdades, pastor, puras verdades, y predican bien bonito. Y voy a la iglesia y predican unos sermones que no te quedas dormido, no quieres ni poner ni atención, y vas con estas iglesias y te dan unos sermonazos y bien bonitos y puras verdades. Miren, hermanos, Satanás te va a predicar verdad. Escucha bien, te va a predicar verdad, pero nunca te va a predicar la verdad completa. Te dice verdades, pero a medias. A Eva le dijo, si comes del fruto vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y sí conoce Dios el bien y el mal, ¿verdad? Pero no les dijo que se iban a todo el desastre que iba a venir después. Tenemos una frase para eso en México. Los mexicanos tenemos una frase para eso. Los mexicanos hacemos una diferencia entre una verdad y la verdad neta. ¿Han escuchado eso en México? Cuando alguien te dice algo y tú no se lo crees, te dice, no es verdad, y tú le dices tú, ¿qué le preguntas? ¿Es la neta? ¿Qué le estás tratando de preguntar? ¿Decirle es la neta? Porque estás pensando que te está ocultando algo, ¿verdad? Porque la verdad neta es la verdad sin nada oculto, o sea, la verdad así como es. Y eso es una frase correcta, porque ustedes, por ejemplo, compran un litro de leche. Te dicen que es un litro de leche, te lo venden como un litro de leche, pero no lo compras y abajo dice 997 mililitros, peso neto, o sea que no es un litro. Eso es lo que es la verdad neta. Mire, para que me entiendan la diferencia entre verdad y verdad neta, le preguntan a Abraham, oye, esa señora, ¿qué es tuya? Y Abraham dice, es mi hermana. ¿Era verdad? Porque dicen que no, si era verdad. ¿Era su hermana o no era su hermana? Si era su hermana. Pero la neta es que era su hermana y su esposa, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una verdad completa y una media verdad. Cuando tú escuchas estos sermones de estas iglesias, te dicen verdades y las escuchas y dices, pues todo lo que están diciendo es verdad, y si es cierto es verdad, pero no es la verdad completa. Así que hay que tener cuidado, pero bueno, sí te predican verdades. A ver, orar. Hermanos, ¿se puede orar hipócritamente? ¿Se puede o no se puede? En San Mateo 6, 5 al 7 dice, mas tú cuando oras, no seas como los hipócritas. Hermanos, crezcan, no se vayan con la finta. No se vayan con la finta. Miren, en este asunto hay muchos actores.
en el asunto de la predicación, en el asunto de la iglesia, hay muchos actores. Mucho de esto tiene que ver con asuntos ya practicados. ¿Qué podemos decir? La piedad, la consagración, se puede actuar. ¿Qué estoy diciendo? Que la consagración se puede, ¿qué? Se puede actuar. Y los hermanos se van con la finta. Cuando te topas con un buen actor, te vas con la finta. Yo conozco muchas personas que cuando oran cambian la impostación de la voz. Hablan contigo así normalmente, pero cuando oran cambian la impostación de la voz. Hacen así como Señor, ten misericordia de nosotros pecadores. Y cuando estás escuchando ese tipo de oración dices tú, ay, qué consagrado es el hermano. Es una actuación. Es una actuación. Y nos vamos con la finta. Los fariseos eran expertos en hacer ese tipo de oraciones y la gente decía, ay, qué consagrados son. Está como la historia que contamos de aquel que estaba en Montemorelos orando dentro del dormitorio, ¿no? Arrodillado orando. Y llega el compañero que sabía que estaba dentro del dormitorio y le empieza a tocar la puerta así, ta, 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 ta. ¡Ey, ábreme, que tengo prisa! Ta, ta, ta. Y el otro estaba orando, ¿no? Y levantaba más la voz, Señor, ten misericordia, para que el otro oyera que estaba orando. Y el otro se desespera, ¡ey, ábreme, ábreme, ábreme! Pa, 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 pa. ¡Ándale, que tengo prisa! Ta, ta, ta. Y el otro seguía orando, Señor. ¡Tengo prisa, ábreme! Pa, 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 pa. Entonces se levanta de la oración, abre la puerta y le dice, ¿qué no ves que estoy orando? ¡Pum! Cierra la puerta y se arrodilla, Señor, como te iba diciendo, Señor. Ese tipo de situaciones son comunes. O sea, no te vayas con la finta porque lo ves orando. Y dice que tampoco tienes que ser como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser oídos. ¿Qué es eso de palabrería? Yo me recuerdo un hermano que se aprendía frases así rebuscadas para que se escuchen bonitos, así como una poesía cuando oraban. Señor, tú nos has sido generación, tú nos has sido refugio, decía, de generación en generación. Tú eres Dios, antes que se formasen los montes. Y empezaba una poesía, la oración, una obra maestra la oración. Y la gente oraba con él y decían, ay, qué bonita oración, qué consagrado es el hermano. Pues, una actuación. Una oración que no pasa del techo, porque está actuada. Entonces no se vayan con la finta. Dicen, no, pastor, vamos a esas iglesias y cantan con un fervor, son bien fervorosos, te tratan muy bien y vienen y te saludan y te dicen, que Dios te bendiga, hermano, bienvenido, y te hablan con un amor. No, nada que ver. Ay, pastor, pero yo voy a la iglesia adventista y es una guerra campal. Pues hermanos, aquí estamos en guerra, ya son de él, ¿para qué pelean con ellos? A ver, creer. ¿Qué dice Santiago 2:19? Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. También los demonios, ¿qué dice? Creen y tiemblan. Eso es creer, que tienen mucha fe, que no dudan. Eso no garantiza que sean de Dios. A ver, matemos varios, a ver, piedad. No, pastor, es que son bien buenas gentes, son bien buenos. Fíjate, esa es la que siempre me dicen los hermanos. En esas iglesias son bien buenos, bien buenos. Y en iglesias adventistas, bien chismosos, broncudos, violentos, chismosos, adúlteros, maldicientos. Llegas y hay una guerra entre hermanos y no, hombre, son unos problemones. Y voy allá y se siente el amor. Y ay, por eso son de Dios. Mira lo que dice, vamos a ver, ¿cuál? 2 Corintios 11, abran su Biblia, vamos. Véalo con sus propios ojos. 2 Corintios capítulo 11. Todo esto que les estoy predicando se lo prediqué a ese hermano esa noche. Así que estoy repitiendo con ustedes prácticamente lo que hicimos esa noche con el hermano. Allá en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. 2 Corintios 11,
versículos del 13 al 15, dice así. ¿Ya mero, hermanos? Apúrense, hermanos, que por culpa de ustedes nos vamos tarde en las noches. Dice 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son, ¿qué dice ahí? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Hermanos, estas iglesias, tú no vas a ir a esa iglesia y te van a decir, aquí en esta iglesia somos iglesia del diablo, adoramos a Satanás. Te van a decir iglesia de Cristo y le van a poner nombres así como Peña de Oreb, Monte Carmelo, Monte Sinaí, Monte de Sión, la iglesia de Dios, la iglesia de los santos, los testigos. No se ponen nombres iglesia de Satanás, iglesia de Satanás, iglesia de Satanás, ¿verdad que no? Se ponen iglesias así, iglesia de los santos, iglesia de los salvos. Nombres de cristianos, se hacen pasar por obispos, por apóstoles de Cristo. Se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Obreros fraudulentos. Versículo 14. Y no es maravilla, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás se transfigura en un ¿qué? En México tenemos, bueno, creo que todo Latinoamérica, cuando alguien es bien bueno decimos, eres un ángel, ¿verdad? Decimos así, caídos, pero bueno, es un ángel. Se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho, dice el apóstol Pablo, si también sus ministros, a ver, ¿de quién son ministros? ¿De quién son ministros? Los quiero oír. ¿De quién son? Son ministros de Satanás, son pastores del diablo. Pero se están haciendo pasar ¿por qué? Por cristianos. Estamos hablando de iglesias del diablo, pastores del diablo, que se hacen pasar por pastores de Cristo y por iglesias de Cristo. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A ver, matemos varios pájaros de un tiro, ¿está bien? San Mateo capítulo 7. Vamos a San Mateo capítulo 7. Y San Mateo capítulo 7 nos quita varias de la lista. Varias características de la lista. Mateo capítulo 7. Y vamos a leer de los versículos 21 en adelante. ¿Lo tienen ya? No es cierto, hermano. ¿Por qué dicen amén si todavía se oyen las hojitas cuando lo están volteando? Pero bueno, está bien. Allá no tiene hojitas, hermano, está bien. San Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿cuál quitamos? Llamar a Jesús Señor es el 6. ¿Qué quiere decir eso? Entonces he escuchado personas que dicen, no, yo en esta grabadora no pongo música del diablo, solamente pongo música de Jesús. Y dices tú, ay, ese hermano es bien consagrado. Nomás porque tiene una grabadora en la que nomás pone música cristiana, entre comillas. No, los hermanitos aquellos hasta el chicoche ponen, ¿verdad? Pues no son cristianos. Ya nada más porque ponen a música ranchera, ¿verdad? Ponen a Vicente Fernández, ya esos son del diablo. Y el otro es de Cristo. No, estos hermanitos, pura música del himnario cantan. No estoy diciendo que esté mal, pero te estoy diciendo que eso es lo que ellos hacen. Y ya, no, esos son más consagrados que aquellos que oyen música del diablo. No, estos le ponen una calcamonía en el carro que dice, Jesus is my Savior, Jesus is my Lord. Yo amo a Jesús. Ya por eso son cristianos. No, pastor, es que estas personas son bien buenas, no te hablan de otra cosa más que de Jesús, siempre están hablando de Jesús. Bueno, está bien, pero eso no te garantiza que sean de Dios. No te garantiza que sean de Dios. No es garantía. No estoy diciendo que
que porque escucha a Vicente Fernández sea de Dios. No, pues a lo mejor también es del diablo. Pero porque no escucha a Vicente Fernández, por eso no va a ser de... No, pues a lo mejor no es de Dios tampoco. Eso no es garantía. Que porque siempre estás hablando de Dios, por eso ya es de Dios. No todo el que me dice, ¿qué dice? Señor, Señor. Entonces no te vayas con la finta. No todo el que me dice Señor, Señor, dice allí, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Cuál quitamos? El 7. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre expulsamos demonios. ¿Cuál quitamos? El 9. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál quitamos? El 8. Y el Señor les va a decir, saben que a ustedes no los conozco, no sé ni quiénes son, nunca los he visto. Apártense de mí, obradores de maldad. Queridos hermanos, yo no estoy diciendo que te debes de portar mal para que, no. Lo que estoy diciendo es que aun cuando hagan estas cosas las personas, no quiere decir que son de Dios. ¿Está quedando claro hasta aquí? Lo que te estoy tratando de decir es que aun cuando hicieron milagros, aun cuando expulsaron demonios, aun cuando profetizaron, aun cuando siempre están hablando de Jesús, aun cuando hacen todo eso, siempre están leyendo la Biblia, parecen monjas, siempre andan así, no garantiza que sean de Dios. No estoy diciendo que esté mal siempre estar orando, no te estoy diciendo que esté mal nada más tener una grabadora para poner himnos, no te estoy diciendo que esté mal hacer eso. Lo que te estoy diciendo es que esas cosas no garantizan que esas personas son de Dios. ¿Me están siguiendo hasta aquí? No estoy diciendo que esté mal orar bonito, no te estoy diciendo que esté mal tampoco cambiar la impostación de la voz, te estoy diciendo que esas cosas no garantizan que sean de Dios. Yo he sido vegetariano toda mi vida, pero eso no garantiza que sea de Dios. Yo predicaré muy bonito, pero no quiere decir que por eso soy de Dios. No hay que irse con la finta. Bíblicamente, esas cosas Satanás también las puede hacer. A ver, ¿cuál falta? Hablar en lenguas. Bueno, pues 1 Juan 4:1. 1 Juan 4:1. Vamos a 1 Juan 4:1. Ustedes ya lo leyeron, pero vamos a leerlo una vez más. Queridos hermanos, una persona que está poseída por un demonio, ¿en cuántos idiomas puede hablar? A ver, te voy a hacer la pregunta otra vez porque están todos ocupados buscando el versículo. Una persona que está poseída por un ángel caído, por un demonio, ¿en cuántos idiomas puede hablar? Pues a lo mejor no en todos, pero en todos los que se sepa el demonio. O sea, si el demonio ha vivido en diferentes países, seguramente el demonio sabe esos idiomas. Y esa persona puede hablar en todos los idiomas que se sepa el demonio que tiene dentro. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Puede o no puede hablar en varios idiomas una persona endemoniada? Sí, claro que sí. Porque una persona se pone a hablar en lenguas, ya por eso es de Dios. Ya porque se ponen a hablar ahí en lenguas, ya son de Dios. Miren, hermanos, hablar en lenguas, así como lo hacen estas iglesias, pues es lo más fácil de la tierra. Ya se nos vamos, pues qué fácil. Fíjate. Alef bet gimel dalet hebel zayin het jot kav lamed mem pe sad kof resh sim tau. Qué fácil, ¿no? Ya hasta les dio miedo a los hermanos, así como que ¿qué le pasó al pastor? Ya vi la cara de la hermana así como que, ay pastor, no se me acerque. O sea, porque de pronto se ponen a hablar en una lengua ahí medio rara, ya por eso son de Dios. Que de paso, para que no se asusten, lo que les dije viene en la Biblia.
Y viene en la Biblia así como se los dije. Pero son las estrategias para que vengan mañana. Mañana a primera hora, empezando el sermón, les voy a decir lo que dije. Y que conste que así como se los dije, viene en la Biblia. Ya muchos ya han escuchado el sermón y ya saben lo que dije, pero bueno, ahí está. Y los veo así con cara de... Algunos miembros de iglesia creen que la iglesia adventista no tiene el don de hablar en lenguas. Déjenme decirle que sí lo tenemos. ¿Por qué las personas no hablamos en lenguas en la iglesia adventista así como los apóstoles? Porque no es necesario. Ustedes y yo hablamos el mismo idioma. No tenemos necesidad de ponernos a hablar en un idioma distinto cuando todos hablamos el mismo idioma. Y les voy a contar una historia. Colega mío, mexicano. Cuando vino el asunto cayó el comunismo, el bloque de Rusia, todo lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticas, y se abrió al evangelio, se hicieron un montón de campañas en todos esos países del oriente de Europa. Y a este pastor le tocó ir a dar una campaña en Rusia. Él fue a Rusia a dar una campaña de evangelismo. Y pues fue a predicar, él no hablaba ruso, así que fue a predicar en español y le pusieron un traductor. Y él me contó la historia, él nos contó la historia. Yo la escuché de boca de él, contó la historia, pastor mexicano. De hecho, creció, no sé si nació en Montemorelos, pero creció en Montemorelos, el pastor Eras lo conoce, fue vecino de él allí. No es de la edad de él, pero sí vecino de él. Una familia ahí de mucho Molengo, Montemorelos. Y bueno, y él andaba ya en Europa, dando una campaña de evangelismo. Y dice que le pusieron un traductor que era buenísimo. Dice que era su sombra, andaba con él para todos lados. Cuando él hablaba, el traductor le traducía así, ipso facto, así en el mismo instante le traducía. Y él predicaba en español y el hombre le traducía al ruso así inmediatamente. Entonces dice que un día que estaba dando la campaña, en medio del sermón, en el auditorio se puso de pie una señora, una dama, se puso de pie y empezó a hablar en ruso, pero violentamente. Se veía que estaba así como violenta, enojada, y evidentemente estaba diciendo malas palabras, porque la gente se empezó a poner de pie a tratar de detenerla, pero todos los empezó a aventar, y entre más se acercaban los empezó a aventar, y dice el pastor que de pronto la señora empezó a hablar en lenguas ahí en la iglesia, y en lenguas raras y hasta en español. Se aventó unas cuantas maldiciones al pastor. Y cuando trataron de agarrarla, las aventaba así, salían volando los hermanos que los agarraban. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos es un demonio aquí, un demonio manifiesto. Y lo curioso es que tenemos una demostración de lenguas de un demonio. Los hermanos atraparon a la señora, así como que dice, la sometieron y se la llevaron a la parte de abajo del edificio para que el pastor pudiera terminar el sermón. Así como pudo, él terminó el sermón, porque evidentemente pues ya la cosa no quedó bien. Cuando él terminó el sermón, se dirigió con el traductor, fueron a la parte de abajo, y allá abajo tenían a la dama. La tenían en una silla y la tenían agarrada así en los brazos y los tenía forcejeando, y la señora diciendo cosas. Y el pastor llegó y los hermanos se acercaron y dijeron: pastor, pues vamos a pedirle a Dios que expulse el demonio, que se vaya de aquí. Y el pastor decía: pues hermanos, hagan un círculo, hagamos un bando de oración, pero pues ustedes oren, porque se necesita que todos estén escuchando la oración y todos entendamos, para que ustedes fortalezcan con su mente la oración de los demás. Y todos los hermanos dijeron: no, pastor, queremos que usted ore, al cabo Dios no tiene problemas, si usted habla en español Dios le va a entender. Nosotros en nuestra mente oramos en ruso, usted ore en español. Y el pastor dijo: pues sí, es cierto, yo tengo que soy el predicador, así que vamos a orar. Así que él se acercó a la dama y no recuerdo realmente lo que dijo en la oración, pero sí me acuerdo algo que él mencionó en esa oración. Él le dijo a Dios: Señor, esta mujer está viviendo en su tiempo de gracia. O sea, esa mujer está en su tiempo de gracia. Satanás no tiene derecho a intervenir en la vida de un ser humano en el tiempo que tú nos has dado de gracia. La promesa de Hebreos 9:27,
de la manera en la que fue establecido para los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Este es nuestro tiempo de gracia y Satanás no tiene derecho a intervenir en nuestras vidas. Y basados en ese derecho que tenemos todos los seres humanos de vivir sin intervención de los espíritus, Dios le ha dado poder a su iglesia de reprender a los demonios y pedirle a los ángeles que intervengan en la vida de una persona, para que esa persona tenga oportunidad de tomar conscientemente decisiones de vida eterna. Esta es la oportunidad que Dios nos dio. Y los demonios no tienen el derecho a intervenir en la vida de un ser humano, aun cuando esa persona le haya pedido. Este tiempo de gracia Dios se lo dio. Dios no interviene en la vida de los seres humanos. Satanás tampoco debe intervenir en la vida de los seres humanos. Así que con ese poder podemos reprender a los demonios y pedirle a Dios que cumpla su promesa. Y él le pidió eso a Dios, y en la oración le pidió al Señor que pues enviara un ángel para reprender a ese demonio, que él se manifestara y que saliera de allí. Y cuando estaba diciendo eso, la señora se tranquilizó. Evidentemente el demonio se fue, reinó una paz en el ambiente. Dice que sentían una paz, todos estaban en paz, tranquilos, y la señora se quedó como dormida, tranquila, pero estaba consciente, pero tranquila, relajada. Y cuando él terminó de orar, la señora le agradeció, y algunos hermanos comenzaron a venir con el pastor y lo abrazaban y le decían palabras en ruso, y el pastor no les entendía ni papa lo que le estaban diciendo, y volteaba a ver al traductor, y el traductor estaba así, decimos los mexicanos, jetón, ¿verdad? Estaba como enojado. Y venían otros hermanos y lo saludaban y le agarraban las manos y le decían cosas en ruso, y el pastor no les entendía ni papa lo que le estaban diciendo, y volteaba a ver al traductor, y el traductor no traducía nada. Era raro porque el traductor siempre le traducía así. Y venían los hermanos y entre varios estaban hablando en ruso y sonriendo y viendo al pastor, y el pastor pues no les entendía. Y entonces le dice al traductor, le dice: oye, tradúceme, no les entiendo nada de lo que me están diciendo. ¿Qué me están diciendo? Le dijo el traductor: ay, pastor, no se haga. No se haga. Y el pastor le dice: ¿no me hago qué? Dice: no se haga. Dice: ¿por qué no me dijo que usted sabe hablar ruso? Dice: lo que le están diciendo todas las personas que están aquí y yo mismo, estábamos aquí orando con usted, y todos los que estamos aquí lo escuchamos a usted orar en perfecto ruso. A ver, explícame esa. Esa se parece más a la de Hechos 2, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en Hechos 2 cuando vino el Espíritu Santo? Salieron y comenzaron a hablar, y había personas allí, eran de una sola nación. No dice la Biblia que eran de todas las naciones bajo la tierra, de todas las lenguas que había, estaban allí, y los discípulos no eran uno por cada lengua. Evidentemente ellos predicaban y todos, dice, oían a los discípulos hablar en la lengua en la que ellos habían nacido. Las maravillas de Dios. Ustedes han escuchado al pastor Rojas, él cuenta una historia. En uno de sus sermones él estaba predicando y un chino mandarín pasó por afuera de la iglesia y escuchó al pastor predicando en chino. Se metió y se sentó en la banca atrás y escuchó todo el sermón en chino mandarín. Al final lo vino a saludar y el hombre no hablaba otro idioma más que chino, pero había entendido todo lo que el pastor predicó esa noche. Y ahora sí te pregunto, ¿tenemos el don de lenguas en la iglesia? Pues evidentemente sí lo tenemos, pero no funciona como nosotros a veces creemos que funciona, ¿no es cierto? Y ahora viene la pregunta. Pues entonces, ¿qué es lo que Satanás no puede hacer? Amar a Dios al prójimo, no puede. Cuando se portan bien, ¿qué es lo que están haciendo? Tú ves escenas de la Madre Teresa de Calcuta, se porta muy bien, una muy buena persona. Ángeles, ¿verdad? Ay, eres un ángel. Pues sí, un ángel.
los veo hacer una pregunta, y eso fue lo que me dijo el hermano. Me dice: pastor, oye, si Satanás puede leer la Biblia y predicar y orar y creer, oye, pues entonces, ¿cómo podemos saber si son de Dios o no? Primera de Juan capítulo 3, vamos. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, hermanos, rápido. Ándeles, que ya debo aterrizar. Primera de Juan capítulo 3. Ahí estábamos en Primera de Juan 4, así que ahí debe estar cerquita, un capítulo atrás. Primera de Juan 3, 4 dice, ese sí necesito que lo tengan todos. Apúrense, hermanos, porque sí lo tienen que leer todos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice así: cualquiera que comete pecado transgrede también la ley o los mandamientos, porque pecado es la transgresión de la ley. Otra vez, pecado es, ¿qué cosa es pecado? Otra vez, ¿qué cosa es pecado? La transgresión de la ley. Yo sé que esto fastidia, pero la repetición hace que ustedes se aprendan, que se graben algo. De acuerdo a 1 Juan 3:4, ¿cuál es la definición de pecado? Pecado es transgresión de la ley. Cuando yo transgredo la ley, ¿qué estoy haciendo? Pecando. Vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que aparezca la palabra pecado, ¿cómo se define pecado, hermana? Transgresión de la ley. Cada vez que aparezca la palabra pecado, en vez de leer pecado, vamos a definirla. ¿Cuál es la definición, hermana? Transgresión de la ley. Aunque nos cueste más trabajo, pero al hacerlo así, el texto va a quedar más claro. Cada vez que aparezca la palabra pecado, en vez de leer pecado, vamos a decir transgresión de la ley. Vamos a verlo. Síganme con la vista, yo lo voy a ir haciendo, lo voy a ir leyendo. Estamos en 1 Juan 3:4. Ahora voy a leer el 5. 1 Juan capítulo 3, versículo 5. Dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestra transgresión de la ley. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice pecado, pero la definición de pecado es transgresión de la ley. Y no hay, versículo 5, y no hay transgresión de la ley en Él. ¿Están de acuerdo conmigo? Versículo 6. Cualquiera que permanece en Él no transgrede la ley. Cualquiera que transgrede la ley no le ha visto ni lo ha conocido. Cuando Jesús venga, le va a decir a unos: a ustedes no los conozco. ¿Verdad que les va a decir así? ¿Por qué les va a decir que no los conoce? Porque transgreden la ley. Ok, sigamos leyendo. Cualquiera que transgrede la ley no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, que no los engañe nadie. Que no te engañen por iglesias, que no te engañen con las tretas de Satanás. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que transgrede la ley es del diablo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién es del diablo? El que transgrede la ley. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Adán y Eva? ¿Qué fue lo que Satanás hizo que Adán y Eva hicieran para que fueran de él? Que transgredieran la ley, ¿verdad que sí? El que transgrede la ley, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece? Al diablo. ¿Lo dijo el pastor Quintero o lo dice la Biblia? Lo dice la palabra de Dios. Ok, entonces Dios me está diciendo que el que transgrede la ley es del diablo. Porque el diablo transgrede la ley desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no transgrede la ley porque su simiente está en él. Y no puede transgredir la ley porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto nos damos cuenta quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¿Quieres saber quién es quién? Bueno, vamos a ver quién transgrede la ley y quién no. Pero Satanás es el maestro del engaño. Él ha leído ese versículo. Él sabe de qué se trata. Hay otro versículo que quiero que leas. Está en Santiago. Santiago está atrás de Pedro. Estás en 1 Juan, vete hacia atrás, va a estar segunda y luego 1 de Pedro y luego va a estar Santiago. Santiago capítulo 2 y vamos a leer el versículo. Ustedes ya saben qué versículo voy a leer, ¿verdad? ¿Qué versículo voy a leer? El 10. Santiago capítulo 2 versículo 10. Mira lo que dice Santiago 2:10.
Fíjate muy bien. Fíjense muy bien, hermanos, porque yo voy a leerlo mal. Otra vez. Fíjense bien porque yo lo voy a leer mal. Estoy en Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice así: porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, pero ofendiere en 3 puntos, es culpado de todos. Hermanos, es muy poquito, tiene que ser por lo menos 2. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Otra vez, a ver, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, pero ofende 1, es culpado de toda la ley. Y tú me dirás, a ver, pero ¿de qué ley estamos hablando? Versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio. Ah, caray, ¿eso dónde está? Está en los 10 mandamientos. Es el séptimo. El séptimo. El que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ese es el sexto. Ahora bien, a lo mejor no cometes adulterio, o sea, no transgredes el séptimo, pero transgredes el sexto. Eres transgresor de la ley. Pero a lo mejor no transgredes ni el séptimo, ni transgredes el sexto, pero transgredes el cuarto. Eres transgresión de la ley. Y si transgredes el cuarto, los has transgredido todos. El que transgrede la ley, ¿de quién es? Por lo tanto, todas las iglesias, se llamen como se llamen, que no guardan el sábado, son iglesias del diablo, y se acabó la discusión. Por eso el sábado es la señal del pueblo de Dios. Guardar el sábado, el día de reposo, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, Dios lo puso como señal para que supiéramos quién era su pueblo. Vamos a leerlo en Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. ¿Qué día guardan los pentecostales? ¿Guardan el cuarto mandamiento? Estos son del diablo. ¿Qué día guardan los mormones? Entonces son del diablo. ¿Y los católicos? ¿Y los testigos? ¿Y los musulmanes? Pues se guardan el viernes. También, tampoco. ¿Bautistas? ¿Metodistas? ¿Anglicanos? ¿Presbiterianos? ¿Guardan el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Entonces, ¿de quién son? Y les cuesta decirlo, ¿verdad? Por eso estoy diciendo, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de las doctrinas. Y por eso te puse amar a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que han hecho? Para que no se vea tan feo lo que están haciendo, han inventado que hay 2 mandamientos: amar a Dios y al prójimo. ¿Y para qué lo hacen? Para sacar al sábado y poder transgredirlo a gusto. Satanás es el maestro del engaño. Es el maestro del engaño. Y mira lo que dice Ezequiel 20, versículo 12. Y les di también mis sábados, dijo el Señor. Les di también, ¿qué cosa? Mis sábados, para que fuesen por señal. A ver, tengo sonido. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que
supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y quiero que entiendas que la palabra Shabbat era el único día de la semana que tenía nombre. El Shabbat era el sábado. A los demás días los judíos no les ponían nombre. Era el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, sexto día. De vez en cuando el sexto día le decían el día de la preparación. Pero al séptimo día los judíos le pusieron nombre, le llamaron Shabbat. Y en este versículo dice la palabra Shabbat, refiriéndose a ese día al cual le pusieron nombre, que era el séptimo día de la semana. Les di mi Shabbat para que el Shabbat fuese una señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 20, Ezequiel 20:20. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, ¿qué cosa? Vuestro Dios. Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. ¿Tienen estas iglesias el Espíritu Santo? Vamos al libro de Hechos, rápido. Hechos, capítulo 5. Hechos 5, versículo 32. Hechos 5:32. Y nosotros, dicen los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que casi le obedecen. Dios le ha dado su Espíritu a los que casi le obedecen. Guardan los 9 mandamientos pero adulteran y a ellos les da el Espíritu Santo. Guardan 9 mandamientos pero roban y Dios les da el Espíritu Santo. Guardan 9 mandamientos pero son bien mentirosos y Dios les da el Espíritu Santo. Guardan 9 mandamientos pero matan y Dios les da el Espíritu Santo. Dios le da el Espíritu Santo a quienes, a los que le obedecen. Satanás no se fue a hacer guerra contra cualquier iglesia, se fue a hacer guerra contra los que ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el pueblo de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y el Espíritu Santo? Hermanos, ¿a qué fue enviado el Espíritu Santo? ¿A qué fue enviado? Ahí está, te los he puesto ahí. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir a enseñar, iba a venir a recordar, iba a venir a tirarnos al suelo, revolcarnos, hacernos hablar en lenguas. ¿A eso iba a venir el Espíritu Santo? No, iba a venir a convencernos de lo que está mal y de lo que está bien. Iba a guiarnos ¿a qué? A la verdad. Te hago una pregunta esta noche. ¿Has escuchado un tema? ¿Te ha parecido claro? De pronto algo te dice, caray, sí es cierto. ¿Porque yo predico bien? No. De hecho hablo muy rápido y tengo muchos defectos, pero ¿sabes qué pasa? Algo ocurrió en tu mente y dijiste, uy, ¿sí es cierto? ¿Sabes por qué? Porque en esta iglesia está el Espíritu Santo. Y no se te puso a las espaldas ni te da un puñetazo en el estómago y ni te empieza a tratar de tumbar. Tus espaldas escuchan a tus oídos una palabra que te dice, así es. Mira esto, mira aquí, mira allá. Te recuerda, te convence de lo que es correcto, te enseña, te guía a la verdad, te guía a lo que es correcto. Eso es lo que el Espíritu Santo fue enviado a hacer. Y en cualquier lugar donde se presenta la palabra de Dios como es, las personas van a ser guiadas a la verdad por el poder del Espíritu Santo. Y si viniera aquí alguna persona que no entiende nuestro idioma, a lo mejor le traduce para que entienda. Porque esa es la misión del Espíritu Santo. Eso es lo que Él hace, para eso fue enviado.
¿Y ahora qué? Estaba predicando este sermón en Veracruz. Terminé de predicar el sermón y una persona que estaba sentada estaba bien enojado conmigo. El día siguiente habló conmigo, por eso sé la historia. Dice: pastor, cuando usted predicó ese sermón, yo me enojé, tenía ganas de golpearlo. Estaba enojado conmigo. Dice: yo he sido toda mi vida de esa iglesia, mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelito, mis primos, mis amigos, todos van a esa iglesia, todos son personas maravillosas. Y cuando lo estaba escuchando usted hablar de mi iglesia, yo me sentí enojado, estaba furioso conmigo. Se levantó, se salió y se fue, no aguantó el final, se fue. Y cuando iba camino a su casa, dice: yo hice una oración. Se puso a orar. Y en su oración habló con Dios. ¿Y saben lo que quería pedirle al Señor? Le estaba pidiendo al Señor que Dios me castigara a mí. Señor, destrúyelo, o sea, repréndelo, o sea, con ganas de que Dios viniera y me dañara por yo predicar esas cosas tan horribles que estaba diciendo. De hacer de su iglesia una iglesia del diablo. Eso fue lo que le estaba pidiendo él a Dios. Pero es que cuando le estaba pidiendo a Dios, yo sentí que Dios me preguntó: ¿y por qué? ¿Por qué? Y yo empecé a buscar alguna razón por la cual yo le pudiera decir a Dios que lo castigara. Pero no encontré ninguna. Simple y sencillamente eran mis deseos de que usted estuviera equivocado. ¿Qué quieres que haga? ¿Que no te diga nada? ¿Qué quieren que haga? ¿Que simule? ¿Que todo está bien? ¿Que esas iglesias están bien? No te metas en problemas, no les digas nada, déjalos tranquilos. ¿Quieren que haga eso? ¿Quieren que no les diga que está mal que no guarden el sábado? Si matan, no les digo que maten, siguen matando. Si roban, siguen robando. Sigan faltándole al Señor, sigan, no hay problema. ¿Quieren que sea así? En ese momento, dice, yo me senté ahí, dice, en la calle. Y me puse desesperado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Así que regresó el día siguiente a la iglesia a hablar conmigo. ¿Qué debo hacer? Le dije: mira, Dios siempre ha estado contigo. Dios te trajo a escuchar ese sermón de ayer. No es un sermón fácil, es una cosa terrible lo que yo les prediqué, por eso yo me curé en salud al principio. A los miembros de iglesia les encanta, pero a las visitas les parece una cosa terrible. Dios te trajo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes que Dios te está diciendo que guardes el sábado. Te está pidiendo que abandones las iglesias y que te unas al pueblo de Dios. Pero pastor, toda mi familia va allí. Pero pastor, mis primos, mis amigos, mis tíos, todos mis amigos, ¿qué voy a hacer? Y les dije: no los dejes. Ven a la iglesia adventista, pero no los dejes a ellos. Siguen siendo tus amigos. Siguen siendo tus tíos, tus primos, tus amigos, tus seres queridos. Dios quiere que la luz que tú has entendido los alcance a ellos también. Dios te está llamando a ser parte de un pueblo. Una vez que entiendes la verdad, debe ser lo más precioso para ti. Hay un himno que les quiero cantar. El reino de los cielos, queridos hermanos, es como una perla de gran precio. Una vez que encuentras la verdad, una vez que encuentras a Jesús, una vez que encuentras el reino de Dios, vale la pena perder a los primos, a los tíos, a los amigos, a todas las riquezas, todas las cosas que tienes en este mundo. Vale la pena perderlas con tal de obtener el reino de los cielos, de hacer la voluntad del Señor. ¿Qué darías tú? ¿Qué darías tú para que aquel día que Jesús venga por segunda vez
te vea y te diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto vale eso? Vale la pena perderlo todo por obtener eso, ¿no es cierto? Escuchemos este himno. Todo daría sin vacilación por la perla yo tener. No hay posesión que se acerque en valor a la perla que yo encontré. Más que el sol y que el cristal, la perla brillará. La perla es el reino de Dios, todo cuanto Él me da. Cuánto yo tengo ha perdido valor desde que la perla vi. No descansaré ni me conformaré hasta que herede yo y sienta el fulgor del reino de Dios en mí. Juntaré cuanto tengo yo, todo lo que el mundo me dio, y los placeres yo he de cambiar por algo que mucho ha de brillar. Cuánto yo tengo ha perdido valor desde que la vi. No descansaré ni me conformaré hasta que herede yo y sienta el fulgor del reino de Dios en mí. Esta noche, ¿cuántos queremos ponernos en las manos del Señor Jesús? Decirle: Señor, yo te pertenezco. Yo quiero ser fiel. Ayúdame a obedecer tus mandamientos, porque miren, hermanos, no es cosa fácil, pero por lo menos lo intentamos. Aquellos ni lo intentan. ¿Quieres poner tu vida en armonía con los mandamientos del Señor? ¿Quieres que el Señor te sonría cuando Él venga y te diga: eres un buen siervo, lo hiciste bien? ¿Quieres que te conozca? Que no te diga: no sé ni quién eres, sino que cuando Él venga te reconozca y diga: sí, tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, tú has estado tratando de serme fiel. ¿Eso quieres? ¿Por qué no vienes a pedirle aquí al Señor poder? Ven aquí al frente a decirle al Señor: esta noche te quiero pedir el poder. Dame la fuerza que necesito para ser fiel. Dame la fuerza que necesito para poder obedecer tus mandamientos. Quiero ser parte de tu pueblo. Quiero permanecer fiel hasta el día en que tú vengas. Ayúdame, oh Señor. Enséñame qué hacer. Enséñame cómo debo actuar. Obra un milagro en mí hoy.
Toca mi mente, toca mi corazón. Hazme lo que tú quieres que yo sea. Hazme ser obediente. Yo quiero el cielo. Yo quiero la perla de gran precio. Estoy dispuesto a dejarlo todo, padre, madre, amigos, parientes. Yo quiero que tu luz brille en mi corazón. Quiero que me reconozcas. Quiero que aquel día cuando tú vengas, tú sepas mi nombre y sepas que yo soy tu hijo. Por eso vengo aquí al frente, Señor. No quiero estar en otro lugar. Quiero estar contigo. Y quiero estar en tu pueblo. Y cumplir con mi misión. Queremos, Señor, poner nuestras vidas en tus manos. Que nos uses en tu servicio. Que tu Espíritu Santo guíe nuestras mentes. Que nos dé la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Danos la fuerza, Señor, para obedecer tus mandamientos. Somos débiles, somos pecadores, pero queremos ser lo que tú quieres que seamos. Tenemos la voluntad, la virtud, el deseo. Obra en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Queremos que aquel día, cuando tú vengas por segunda vez, sepas nuestro nombre, sepas quiénes somos. Que nos voltees a ver. Queremos ver la sonrisa en tu rostro, reconociendo, llamando nuestros nombres, porque tienes para nosotros una visa y un pasaporte. Oh Señor, tómanos en el hueco de tu mano, llévanos de regreso al hogar celestial. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Mañana, hermanos, es viernes. A veces se dificulta por el tráfico poder llegar a tiempo. Haremos todo lo posible de estar aquí a las 7. Se estarán invirtiendo el orden de los temas. Mañana el tema será sobre el mensaje de los 3 ángeles. Y el sábado, siendo que es sábado, pues el tema será sobre la eternidad del sábado, en la mañana. El sábado de tarde concluiremos esta campaña con el tema Un movimiento profético. Así que les esperamos mañana a las 7 de la noche. Que tengan una feliz noche.